En este vídeo vamos a hablar sobre lo que es el ego espiritual y es importante tenerlo en cuenta porque en algún momento este ego espiritual, digamos, puede paralizar, obstaculizar el camino hacia la realización del aspirante espiritual. Y vamos a ver cómo el ego espiritual puede funcionar. Y básicamente existen dos formas. Una es creerse superior espiritualmente y otra creerse inferior. Vamos a ver ambas. La primera, creerse superior espiritualmente, ¿por qué puede venir? Una, por la adquisición de un conocimiento erudito. Entonces, hay a lo mejor academias, hay incluso iglesias, hay organizaciones donde miden el grado de espiritualidad de las personas por la capacidad que tienen de memorizar, por ejemplo, textos bíblicos. Entonces, si tú, por ejemplo, te memorizas la Biblia entera, o te memorizas el Talmud, o te memorizas unos textos sagrados, quiere decir que eres más espiritual. Pero esto es, digamos, como un contrasentido, porque la espiritualidad no se mide por tu capacidad de recordar un texto. Las personas están tan necesitadas de aprobación por parte de estructuras jerárquicas que necesitan crear estructuras jerárquicas para que les pongan una medalla. Pero esto, digamos, como que va en contra de lo que es la filosofía espiritual, que básicamente no hay estructuras jerárquicas y no es necesario participar en una estructura jerárquica, porque todas las estructuras espirituales deberían ser horizontales, es decir, uno está haciendo un camino de realización, pero nadie te puede poner una medalla. El que te ponga una medalla a una organización o una academia espiritual no significa que vivas más en el silencio o vivas más en el amor incondicional. Entonces, perseguir, por ejemplo, perseguir que te pongan esta medalla, las academias, es parte del ego espiritual. De hecho, las personas que crean academias o que crean estructuras piramidales son precisamente porque lo que intentan precisamente es, digamos, han caído en la tentación de este ego espiritual. Entonces, si ves que hay organizaciones espirituales que son jerárquicas, que te van dando rangos a medida del conocimiento o la memorización o el dinero que aportas, entonces ahí ya puedes ver que está el ego espiritual actuando. Creerse superior espiritualmente también viene dado por pensar que uno es más espiritual que otro. Entonces, si, por ejemplo, una persona decide, bueno, yo voy a hacer un camino espiritual. Entonces, en ese momento, si piensa que es mejor que una persona que no está haciendo el camino espiritual, ya ha sido tentado por el ego espiritual. Es decir, cada uno en el estado de conciencia en el que está, toma las decisiones acorde a ese estado de conciencia. Entonces, hacer una escala, una clasificación entre yo soy más espiritual que tú, significa no comprender que cada uno está en un estado de conciencia. Es decir, todos, por el hecho de ser seres vivos, por el hecho de vivir, somos espirituales. Entonces, esa clasificación mental donde una persona dice que es más espiritual que el otro, ahí lo que está viniendo es el ego espiritual que quiere clasificar y que quiere hacerte sentir especial. Yo, como voy a meditar, o yo, como estoy en una academia de meditación de mindfulness, por ejemplo, ya me considero mejor que otra persona que no lo hace. Y otra manera de sentirse espiritual es a través de los hábitos y de las dietas. Y esto también es muy frecuente, por ejemplo, con la gente a lo mejor que hacen dietas muy estrictas de no comer por ejemplo, hacerse completamente veganos o ser muy estrictos con la alimentación o no comer un tipo de alimentos o andar una serie de pasos
o no andar una serie de pasos. Es decir, hay un montón de hábitos y de reglas que se imponen. Entonces dice, si tú cumples todas estas reglas, resulta que eres más espiritual. Entonces, podemos poner, por ejemplo, el tema de comer carne. Una persona que se está muriendo de hambre y le ponen carne para comer y no la come, no está siendo espiritual, porque por definición la espiritualidad significa defender la vida. Entonces, si tú no comes carne en un momento que tu cuerpo lo necesita, no estás siendo espiritual. Luego hay otra fase donde a lo mejor tu cuerpo no te pide comer carne, porque digamos que el desarrollo de conciencia te ha llevado ahí, pero te ha llevado de forma natural. Pero si esto lo impones desde fuera, con el objeto de decir, yo que no como carne soy mejor que esta persona que sí que come carne, ahí está actuando el ego espiritual. Es decir, como hay que verlo es, cada uno lleva la dieta que en ese momento está necesitando o en ese momento está pudiendo llevar, sin juzgar, sin juzgar que alguien es más espiritual que otro por comer carne o no comer. El siguiente paso, de hecho, la mayor parte de maestros espirituales no cumplen esas dietas a rajatabla, sino que de hecho, en función de la circunstancia, pueden perfectamente comer carne y pueden perfectamente no comerla. Es decir, no son tan estrictos como los aspirantes digamos, a llegar a ser maestros espirituales. Porque se dan cuenta que todo, digamos, está creado por Dios para nuestro disfrute. Y en función de cada momento, en función de cada grado, en función de cada estado de conciencia, a lo mejor es necesario llevar una dieta u otra. Por lo tanto, juzgar desde un estado de conciencia cómo otro no está llevando esa dieta, que tú la llevas desde tu estado de conciencia, es porque está actuando el ego espiritual. Lo más importante en el camino espiritual es la libertad. Entonces, a medida que vamos realizando el camino espiritual, nos vamos dando cuenta que es absurdo juzgar el estado de conciencia en el que se encuentra otro, porque digamos que todo es parte de un camino. Entonces, a lo mejor cuando estás subiendo una montaña necesitas un tipo de comida y cuando la estás bajando necesitas otra. Entonces, es absurdo juzgar el que baja la montaña, los hábitos de la persona que baja la montaña cuando la está subiendo, y al revés. Y otra manera de desarrollar el ego espiritual es a través de no creerse nada. Y esto ocurre también en las personas que se niegan muchísimo. Entonces, que dicen, por ejemplo, yo es que soy, por ejemplo, no soy nada, soy, digamos, una hormiga que tengo que ser pisada, o soy insignificante. eh, Dios básicamente me ha hecho para que yo me autoaniquile, no valgo nada, no tengo no tengo ningún valor, todo lo que hago es inútil. Todo este tipo de pensamientos de no creerse nada vienen dados por estructuras mentales que hacen que la persona se niegue con el objeto de ensalzar, digamos, a la divinidad, sin darse cuenta que ellos mismos son la divinidad. Entonces, estas personas que parece que no se creen nada, que dicen que son, digamos, como gusanos que no tienen valor, que son como gusanos, estas personas son las que más ego espiritual tienen. Porque dicen, fíjate que yo soy un gusano y tú no lo eres. Imagínate todo el trabajo espiritual que tienes que llegar a desarrollar para llegar a creerte que eres un gusano. Y no se están dando cuenta que eso es una estructura mental que les está, digamos, haciendo
negar la vida, en realidad, negar su propia vida. Y muchas personas que tienen a lo mejor algún tipo de problema psicológico o problema de relación con la sociedad se colocan en ese estado de creerse nada, de negación, donde se piensan que no se merecen nada y por no merecerse nada son más espirituales y Dios les va a querer más. Entonces, ¿cómo puedes pensar, cómo alguien puede pensar que vas a estar más cerca de Dios por creerte que eres un gusano, cuando estás negando tu propia esencia? Entonces, el hecho de tener talentos y ponerlos en el mundo y vivir en abundancia es más espiritual incluso que el hecho de no utilizar tus talentos, creerte que eres digamos, un gusano y que además no te mereces el amor de Dios. Entonces, aquí, en esta forma, en esta manera de entender la espiritualidad, lo que está ocurriendo es que está el ego espiritual, que es la negación de los talentos y la negación de uno mismo. Y lo que lleva es a creerse superior espiritualmente. De hecho, mucha gente se piensa que flagelándose, que negándose, que machacando al cuerpo, está más cerca de Dios. Y en realidad lo que está haciendo es alejarse de lo que Dios quiere en el fondo para nosotros, que es que disfrutamos al máximo, con gozo, de todo lo que nos provee. Así que bueno, espero que te haya gustado el vídeo y como siempre, si tienes alguna duda o si ves que esto, por ejemplo, te puedes estar cayendo, pues solamente para que te des cuenta e ir abandonando, por ejemplo, este posicionamiento espiritual, que es o creerse superior o creerse muy inferior. Muchísimas gracias.